Bienvenidos a Expertos con Alba Martínez, un programa donde convertimos temas complejos en conversaciones claras y reales. Pasan muchas cosas a nivel internacional y a veces nos hacemos la pregunta si eso afecta a la República Dominicana. Para explicarnos eso y muchas otras cosas más, tenemos un experto en políticas públicas e internacionalista. Él es Adrián Lebrón. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo encantado de que me invites y de compartir con tu público. De verdad que sí. El mundo se está moviendo muy rápido. Y desde países como este tenemos que estar muy claros de que todo lo que pasa afuera impacta adentro, pero también lo que pasa adentro impacta afuera. Vamos a explicar un poquito eso que dices. Nosotros vemos la noticia, guerras, potencias en desacuerdo. ¿Qué tanto afecta eso? No solamente a República Dominicana, sino a toda Latinoamérica. Mira, vamos a ver. La, desde que el sistema internacional está interconectado, como sistema al fin está interconectado. Y la globalización ha hecho que los fenómenos viajen muy rápido. La tecnología, los circuitos financieros, los tratados internacionales hacen que los países, el comercio, esté todo interrelacionado. Por tanto, lo que pasa en una región apartada del mundo puede afectar en todo el mundo en minutos. Por ejemplo, hace 25, 30 años, una noticia, por ejemplo, el terremoto que acaba de suceder en Venezuela y en Colombia. Es posible que antes de las redes sociales, eso terminaba siendo noticia o teniendo relevancia quizás en un país como la India, 3 o 4 días después. Pero ahora eso es en real time. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes a una comunidad global que está interconectada y tiene las redes y las redes van a hacer llegar la noticia al vuelo. Por tanto, el efecto, la inmediatez de la comunicación implica que los efectos se, y la viralización, que le llamamos viralización hoy, tenga un impacto más inmediato, tenga un impacto más directo y por lo tanto genere reacciones sociales todavía más rápidas. Entonces, los conflictos internacionales siempre han estado. Sin embargo, por ejemplo, hoy el conflicto en Medio Oriente tiene una repercusión global porque, bueno, porque el Medio Oriente es el principal, la región del Medio Oriente, principalmente el Golfo Pérsico. Por allí pasa el 20% de todo el crudo que se comercializa en el mundo. Y el efecto en cadena que tiene la incertidumbre de un commodity tan relevante como el petróleo va a ser, bueno, que los precios suban. Nosotros somos un país importador neto de hidrocarburos. Y como somos importadores netos, desde que la oferta se resiente, el precio sube. Entonces, inmediatamente, las importaciones de crudo para República Dominicana también van a subir. Y como tenemos unos precios internos atados al precio de importación del petróleo, automáticamente ya sabemos que nos golpean todos los viernes el precio de los hidrocarburos. Así que es una de las formas que realmente impacta de manera inmediata, por ejemplo, una crisis como la que está pasando en Medio Oriente. Pero realmente a mí me gustaría entender, y sé que muchas personas que nos están viendo también, qué está pasando en el mundo, por qué tantos conflictos internacionales. Interesante. Muy buen punto. Mira, vamos a ver. El sistema internacional está influido por los intereses y la política exterior de las principales potencias. Sí, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere China? ¿Qué quiere Rusia? ¿Qué quiere la Unión Europea? ¿Qué quieren otros países, potencias regionales como Turquía, como Irán, como Egipto? Entonces, en esa convergencia de intereses van a haber conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo no puede tener lo mismo. Todo el mundo no va a tener lo mismo. El principal atractor del sistema internacional es la política exterior de las grandes potencias. En esto, Estados Unidos tiene un peso gigantesco porque desde la Segunda Guerra Mundial se abrogó como ganador el ser el equilibrio de todo el sistema, del comercio, del sistema financiero, del comercio mundial, pero también del sistema financiero. Y en los últimos años hemos tenido al gobierno de Trump que ha tenido una política bastante intrusiva. Es decir,
con relación, por ejemplo, a Latinoamérica, bastante intrusiva, porque tú has visto que gran parte de los procesos electorales que se han llevado a cabo han terminado ganando candidatos afines a la visión Sí. y a los intereses de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? En el mundo tú tienes grandes jugadores. Estados Unidos es un gran jugador, China es un gran jugador, Rusia es un jugador intermedio, aunque se cree todavía que es un gran jugador. Y tú tienes a la Unión Europea, que aunque es una unidad comercial, todavía le falta cierto peso político. Entonces allí, cada actor de eso tiene unos intereses estratégicos. Y en función de esos intereses estratégicos, entonces la probabilidad de una colisión es gigantesca. ¿Por qué? China necesita acceso a hidrocarburos para seguir impulsando su proceso de crecimiento interno. Estados Unidos también. Estados Unidos tiene una ventaja de que sí tiene en su territorio petróleo suficiente para su consumo interno y también incluso para exportar. China necesita obligatoriamente del petróleo de Medio Oriente porque no tiene el petróleo suficiente para garantizar la demanda interna de su economía. Entonces podríamos decir que Estados Unidos hizo esta guerra, comenzó esta guerra para ponerle un bloqueo a China. Esa es una de las repercusiones que tiene la guerra. Una de las repercusiones que tiene. Ahora, hay razones propias del conflicto. Es decir, desde Irán se le puede permitir que tenga un arma nuclear, que tenga tecnología nuclear capaz de desarrollar armas atómicas. Entonces, Estados Unidos, el conflicto inicialmente tiene esa motivación de que Estados Unidos quiere evitar que Irán pueda tener un arma atómica, porque también eso cambia el juego, el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente, que dos países en Medio Oriente, bueno, Pakistán no está necesariamente en Medio Oriente, pero un solo país tiene armas nucleares en Medio Oriente, es Israel, aunque no lo admite, pero tiene. Entonces, evidentemente que Estados Unidos y el propio Israel quieren evitar que Irán tenga armas nucleares porque algo que ha hecho Irán es jurar que va a desaparecer a Israel y que Israel no tiene derecho a existir. Es un debate muy antiguo que no nos va a dar tiempo para abordarlo aquí, pero es una de las fuentes, una de las principales fuentes del conflicto. Eso y el conflicto entre los palestinos y Israel por el control del poco territorio que todavía le queda a, a Palestina, a los palestinos, bajo su control. Ahora, ese es uno de los principales conflictos desestabilizadores del sistema internacional. Hay otros conflictos, no ese es el único. Tú tienes hoy el conflicto, la guerra de Rusia y Ucrania, que también es un conflicto que desestabiliza, porque, bueno, por un lado tú tienes a Estados Unidos y a la Unión Europea, junto con Inglaterra apoyando a Ucrania, y por otro lado tú tienes entonces a Rusia, tú tienes a Irán, que le suministró mucha tecnología de drones a Rusia, tiene a Corea del Norte apoyando también a Rusia, y tiene también a China. China lo disimula bien, pero China lógicamente está más afín contextualmente a los intereses rusos. Esos son conflictos que tienen el potencial de desestabilizar y están vivos, porque son conflictos armados que están vivos. Hay un conflicto potencial que está en el mar meridional de China. De ese la gente no lo tiene tan presente, pero sí, para mí, es el conflicto por Taiwán, es el que tiene mayor potencial de desencadenar una gran guerra entre grandes potencias como China y Estados Unidos. Ya que mencionas potencia y China, lo tenía aquí pautado, pero ya que lo introduces, ¿podría China desplazar a Estados Unidos como potencia? O si también ya Estados Unidos no es tan fuerte como potencia como ha Mira, sido durante varios años. es una pregunta que hoy los analistas de relaciones internacionales se están haciendo. Eso no es una pregunta menor. De hecho, China tiene hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, tú tienes a dos superpotencias con capacidad militar, económica y tecnológica para competir realmente por la hegemonía y que están hoy convergiendo en el mundo. Porque en algún momento habían grandes potencias, pero había asimetría en el nivel de desarrollo. La propia URSS, la Unión Soviética, tuvo
militarmente quizás pudo haber equiparado a Estados Unidos, pero su sistema económico estaba muy atrasado para mantener el esfuerzo competitivo. Pero China sí tiene una economía con la capacidad de mantener la competencia. Si China va a desplazar a Estados Unidos, no, eso está por verse. Sin embargo, lo que sí está claro es que el mundo va hacia una multiplicidad de polos de poder, es decir, a una realidad policéntrica. Te vas a tener a Estados Unidos en una región del mundo siendo el factor dominante, y es muy posible que tengas a China en una región del mundo también siendo el factor dominante, aunque China va a enfrentar más resistencia en su área de influencia del que Estados Unidos representa, evidentemente, porque China, aparte de ser una potencia económica, China tiene un sistema político que podría decirse que es incompatible con el de muchos de sus vecinos. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam no, Vietnam también tiene un sistema si se quiere, híbrido, tiene un modelo capitalista con control político parecido al de China, pero tú tienes a toda la región del Indo-Pacífico con democracias funcionales, pero que China está vinculándose a ellos de manera económica. Es una forma inteligente de China desarrollar su política exterior. ¿Quién controla ahora mismo la economía y quién controla la tecnología? Muy importante en este tiempo. Fundamental. Mira, todavía hay que decir que Estados Unidos sigue liderando. Sigue liderando. Tiene un Producto Interno Bruto de 33 trillones de dólares. Estados Unidos es un tercio de la economía mundial. Todavía. China, 20, 22 billones de dólares. China es el segundo. Hoy, en términos tecnológicos, aunque todavía en el mundo la presencia norteamericana, la influencia norteamericana sigue predominando, China es un actor de peso, es un jugador de peso para liderar áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, por ejemplo. Esas son las grandes áreas que van a definir a la humanidad los próximos 50 años, y China es un jugador de peso para ser líder en esas áreas. Puede desplazar a Estados Unidos, no va a ser fácil, pero yo creo que tiene las herramientas, y tiene algo más importante todavía. Tiene la seguridad. China se ve a sí misma como un país con un pasado que sustenta lo que China quiere ser. Y dice, bueno, nosotros tenemos 5.000 años aquí. Estados Unidos tiene algunos 300. Así que China se siente muy segura de que a largo plazo China puede perfectamente prevalecer. Los países pequeños como nosotros en República Dominicana deberíamos mantenernos neutrales a esa rivalidad. ¿Y por qué debería importarnos tanto a nosotros como República Dominicana esa rivalidad entre China y Estados Unidos? Bueno, te hice dos preguntas, otra pregunta en la No, misma. no, claro, pero son muy relevantes tus preguntas. Mira, primero, los países pequeños tienen que hacer un análisis muy estratégico de cómo articulan su política exterior. Esa política exterior tiene que reflejar el interés nacional. ¿Y qué es el interés nacional? El interés nacional es, son las áreas estratégicas que son fundamentales para la supervivencia de nuestro país. Por ejemplo, el comercio. ¿Con quién es nuestro comercio? Los vínculos sociales, culturales y históricos. ¿Con quiénes son? La proyección de crecimiento de nuestro país, en cuáles áreas está y con cuáles países nosotros tenemos complementariedad económica. Evidentemente que en un análisis rápido es Estados Unidos. Eso no quiere decir que no podamos desarrollar una relación inteligente con China, con quien tenemos ya el 15 comercio de nuestras importaciones. Entre el 15 y el 16% de nuestras importaciones vienen de China. Ahora, ¿cómo un país pequeño articula una política exterior inteligente? Primero, tiene que definir con claridad cuáles son las áreas estratégicas a donde va a permitir una vinculación con sus principales socios comerciales y políticos. Es decir, nosotros estamos indudablemente en el hemisferio occidental, pero aparte de eso, nosotros tenemos una vinculación demasiado estrecha con Estados Unidos, en todos los órdenes. Estados Unidos es nuestro principal socio político. Es decir, nosotros tenemos Y que, económico también, ¿o sí, no? no, principal, no, Ajá. comercial y económico totalmente, pero también nuestro principal socio político. Nosotros tenemos que respetar eso.
respetar eso, sin renunciar a que nos conviene tener comercio con todos los países del mundo. Y si China tiene cosas importantes que traernos, nosotros tenemos que privilegiar eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Discriminar sectores estratégicos. Es decir, nosotros tenemos que restringir inversión china en áreas como comunicación, ¿Por qué? tecnología, puertas. Explícame eso, desglósame eso, ¿por qué? Sí, tú Interesante. mismo decías que es un monstruo en Sí, la área sí, tecnológica. claro que sí, claro. Bueno, pues, porque ellas compiten en esas áreas. Tenemos acceso a esa tecnología en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto nosotros eh, le damos acceso a China, que es una potencia extrarregional? China es una potencia extrarregional, es ajena a la región, al hemisferio occidental. Tú dirás, ¿y eso es algo? No. Y sí, la- las relaciones internacionales son, el ejercicio de las relaciones internacionales es un ejercicio muy pragmático. Hay cosas que no son simpáticas, pero son reales. La soberanía es un concepto relativo. La soberanía está asociada al poder militar, político y económico que tienen los estados para hacerla valer. Sí. Solo los grandes países son 100% soberanos. Es decir, si tú de pronto dices, bueno, vamos a agarrar y vamos a darle, vamos a desarrollar un sistema 5G de tecnología china, por ejemplo, vamos a darle a los chinos la capacidad, posibilidad de que tenga la administración de todos los puertos. Si tú le das a China acceso a todos los puertos, pero también le das acceso a la tecnología 5G de fabricación china, recuérdate que tú tienes gran parte de tu economía vinculada a Estados Unidos. Tú tienes a todas las empresas norteamericanas que tienen entonces ahora que interconectarse con tecnología china. Eso pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones con Estados Unidos? A resentir, se van a resentir. Y Deteriorar. Estados Unidos, claro, Estados Unidos nos va a poner un sinnúmero de restricciones que son fundamentales para nosotros seguir creciendo. Entonces, ¿eso es conveniente? No es conveniente. No es conveniente, no es que no lo podamos hacer, lo podemos hacer, pero las repercusiones van a ser nocivas para nosotros. China no va a tener problema con que nosotros le permita, con tomar lo que nosotros queramos darle. China no va a tener problema con eso. Si nosotros lo que vamos a hacer es comprarle camiones, carros a China, China no va a tener problema. Si nosotros lo que le podemos comprar, por ejemplo, instrumentos eléctricos, médicos, a China, China no va a tener problema con eso. Ahora, y Estados Unidos quizás tampoco, porque las empresas norteamericanas tenían que competir con las chinas. Claro. Ahora, hay sectores estratégicos que nosotros tenemos que cuidar para evitar resentir nuestra relación con Estados Unidos. Entonces, por ahí debemos que apuntar. Pero estratégicamente y siguiendo en esa misma línea que es bastante interesante, tú mencionabas que tenemos muy buena relación política, económica con Estados Unidos, pero lo que le conviene a República Dominicana para que crezca estratégicamente es seguir teniendo esa relación tan íntima con Estados Unidos o también podemos doblarnos un chin hacia China. No, nosotros tenemos que priorizar también la relación con China, porque un país como nosotros no tiene por qué desdeñar la relación con la segunda potencia económica del mundo. No Claro. tenemos por qué desdeñar eso. China ofrece un sinnúmero de beneficios en muchísimas áreas y no podemos perjudicarnos. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, todos estos dispositivos que estamos usando aquí para grabarnos y para hablarle y para llegarle al público que te sigue, ¿por qué tenemos que comprar productos de un país si otro país nos ofrece lo mismo con un menor precio? Claro. El comercio internacional se privilegia, bueno, el que es más competitivo. Si un producto te ofrece lo mismo, con igual calidad y a menor precio, tú vas a privilegiar ese producto. Entonces, ningún país te puede obligar a comprar caro cuando puedes Pero comprar una barato. cosa, con esa relación que tiene Estados Unidos con República Dominicana, ¿puede Estados Unidos prohibirle a República Dominicana que tenga esa relación comercial con China por algún tema? No, no. De hecho, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Ok, Estados Unidos y no tenemos uno con China. Sin embargo, aún teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos, hay muchísimos productos que sale más barato traerlo de China que comprarlo porque China tiene una ventaja competitiva marcada en el comercio internacional.
Esa ventaja marcada le permite tener costos de producción más bajos y por tanto eh, producir un bien que sale más barato, exportarlo a cualquier mercado. Pero también China tiene otras ventajas, es que China tiene un sistema económico híbrido, donde el Estado puede subvencionar determinados sectores y hacer que generar competitividad, con competitividad, es decir, ese financiamiento que te puede dar el Estado chino no te lo va a dar otro país en el mundo, te lo da China, porque su modelo político económico le permite hacer eso. Otros países tienen esas limitaciones y por eso China resulta ser más competitiva en el mundo, en producir muchos bienes y poder exportarlo con ventajas al resto del mundo. República Dominicana es un país pequeño, pero en ubicación tenemos una ubicación estratégica bastante importante. Tenemos más importante geopolítica de la que sabemos y podemos aprovechar. Bueno, tú dirás que si hemos aprovechado eficazmente nuestro posicionamiento geoestratégico. Creo que no. ¿Qué Cre- nos hace falta? eh, es mirar un poco hacia afuera. Históricamente la República Dominicana tiene una visión muy insular. Los políticos, y aquí voy a aprovechar para plantear una tesis que he estado trabajando hace tiempo. Nuestro país tiene todo el potencial de convertirse en una de las principales potencias en la región del Caribe y Centroamérica. Tenemos la ubicación, tenemos la economía, el tamaño de nuestra economía, cuando la miras con relación a los demás países de Centroamérica, es bastante grande. Nosotros podemos compararnos así con Guatemala. Después, nuestra economía es más grande que la de Nicaragua, que la de El Salvador, que la de Honduras, Sí. que la de, Que son bueno, la de países, Costa que Rica, son vamos países ahí, que nos ven con bastante claro, elogio. no, porque nosotros hemos avanzado bastante. Con todo y las falencias que tenemos como sociedad y todo lo que se le critica, por ejemplo, a las autoridades. Lo cierto es que en los últimos 20 años nuestro país se ha colocado muy bien. Ahora, nuestro país también tiene una gran influencia cultural. Y la influencia cultural que le llaman en relaciones internacionales se le llama soft power o poder blando. Es una de las fortalezas que tiene la República Dominicana para convertirse en un país de peso en toda la región. Entonces yo pienso que falta un poco que los políticos entiendan que podemos hacer eso, que podemos articular una estrategia para tener una economía con más vaso comunicante en todo el Caribe y fortalecer, por ejemplo, nuestro vínculo con Centroamérica, con quien tenemos un acuerdo de libre comercio igualmente, tenemos uno y un acuerdo de alcance parcial con Panamá. Entonces yo pienso que los políticos tienen que mirar un poco más hacia esa visión un poco más macro de la República Dominicana y abandonar un poco la visión insular de siempre estar mirando hacia adentro. ¿Cuál debería ser nuestra prioridad de política exterior durante los últimos 10 años? Los próximos 10 años, Sí. bastante pregunta. Mira, en política exterior nosotros tenemos que seguir cultivando nuestra relación con Estados Unidos, independientemente del gobierno, si es republicano o demócrata. Porque el tener más de 2 millones de dominicanos viviendo allá, eso no lo va a cambiar un gobierno de golpe y porrazo. El vínculo económico que tenemos en términos de exportación e importación de Estados Unidos, eso no se va a cambiar de un golpe y porrazo. Porque los vínculos comerciales y económicos se van entrelazando y luego es muy difícil de romper. Mira lo que le ha pasado a Trump, que intentó detonar la relación de Estados Unidos con México. Era imposible. ¿Pero por qué? Porque las propias automotrices le dijeron, pues imagínate tú, gran parte de todos nuestros dispositivos y piezas se están fabricando en México. ¿Cómo nosotros podemos competir contra ¿Y cómo? contra, por ejemplo, los autos chinos, cuando gran parte de nuestra estructura industrial está en México, está montada en México, y el costo de producirlo allá es más barato que producirlo aquí? Entonces, una cosa es quererlo y otra cosa es lograrlo. Sin embargo, la República Dominicana tiene que diversificar su oferta exportable. La República Dominicana tiene que eh, seguir cultivando con Estados Unidos, pero tenemos que mirar hacia Sudamérica. Por ejemplo, Brasil es un mercado apropiado, es un país continente que tiene gran potencial. Nosotros podemos mirar hacia allá, mirar hacia Asia, mirar hacia Asia en términos de exportaciones. Nuestra oferta exportable tenemos que diversificarla, tenemos que intentar desarrollar
productos de mayor valor agregado. No podemos apostar solo a commodities agrícolas, porque los commodities agrícolas son muy vulnerables. Tú mencionas el tema de exportación, mencionas a Estados Unidos, China y ahora Brasil. Una de las cosas que han podido ayudar a esos países es que ellos envían esa exportación ya un producto ya realizado. Terminado. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Por qué no estamos aprovechando eso? Mira, el gran problema de Latinoamérica, no de República Dominicana, es precisamente que se han acomodado a exportar commodities, productos agrícolas. Porque bueno, tú solamente tienes que sembrarlo, sacarlo de la mata y meterlo en una Y caja. enviarlo. Pero ¿qué pasa? El valor agregado es mínimo. Y mientras el valor agregado es menor, entonces tu economía saca menos provecho. El ejemplo más paradigmático de eso es Japón. Japón. Japón no tiene grandes yacimientos minerales. Japón no tiene grandes extensiones para tener una agricultura masiva como la que tiene, por ejemplo, Brasil o Argentina. Pero Japón y Corea del Sur son los países que más valor agregado aportan en la transformación de un bien. Es decir, ¿qué es el valor agregado? En vez de usted exportar mango, usted exportar galletas de mango, mermelada de mango, transformar Todo. ese mango. En vez de usted exportar cacao, usted exporta entonces chocolate. Pero hay que decir que la regla del comercio mundial por mucho tiempo desincentivó esa industrialización porque le cobraba muy caro al producto terminado y le cobraba menos al producto en bruto. Y por eso hubo una desindustrialización en los países en desarrollo. Tú mencionabas chocolate y vi el otro día que nosotros exportamos o Cacao. importado. Traemos Sí. y mandamos mucho Cacao. cacao. Sí. Bueno, en Suiza el cacao con el que ellos hacen el chocolate regularmente viene de aquí y ellos lo Sí. mandan más caro y Te, nosotros lo te digo compramos. más. Desde Portugal hasta los montes Urales en Rusia, no hay una mata de cacao en Europa. Sin embargo, las mayores, claro, los chocolates más prestigiosos y renombrados del mundo lo hacen en Austria, en Suiza, en Bélgica, en Dinamarca, porque ellos desarrollaron la industria del chocolate y dejaron que entonces Costa de Marfil, que es el principal productor de cacao del mundo, tiene que exportar solamente cacao en bruto, pues no puede tener una industria No de puede. chocolate en, 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 en Costa de Marfil para sacarle más provecho a eso. La República Dominicana, que tenemos una industria del chocolate aquí, en house, nuestras marcas no tienen el alcance internacional que han tenido las marcas europeas. Pero eso sucedió así porque la teoría centro-periférica explica que habían unos países del centro que tenían la tecnología y unos países de la periferia que tenían las materias primas. Y desafortunadamente a Latinoamérica le tocó estar en la periferia. Qué lamentable. República Dominicana tiene suficiente poder para defender sus propios intereses. No, No me no, diga eso. no. Lo que pasa es que es aquí la gente se siente en un programa y dice, no, que la soberanía es un concepto relativo. Porque no, que la embajadora no puede hacer que, ajá, Ajá. Estados Unidos Trump va al G7 y se siente en el G7 y relaja un poco diciendo, soy el jefe. Dice Trump, hace un comentario que es una chanza, que yo sé que entre jefes de Estado no gusta, pero él lo hace porque Trump se da esa licencia y dice, yo soy el jefe aquí. Señores, los países del G7 tienen que obligatoriamente sentarse con Estados Unidos a ver hacia dónde gira las posiciones norteamericanas. Imagínate tú, la República Dominicana. Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 33 trillones de dólares. Y nosotros, Y nosotros no somos ni el 1% de eso. Entonces, ¿cuál es el peso que puede tener República Dominicana para resistirse a una posición de Estados Unidos? Prácticamente ninguno, no solamente Estados Unidos. Latinoamérica completa, oiga esto, todos los países de Latinoamérica juntos no tienen peso específico en el sistema internacional, casi ninguno. Las dos economías más importantes del continente son México y Brasil. Y en el sistema internacional, ¿qué tanto pesa México y Brasil? Señores, un peso insignificante. Entonces, todos los países de Latinoamérica se juntan y su capacidad de influir en alguna decisión global es prácticamente ninguna. muy nula. No, casi ninguna. Imagínate República Dominicana. No tenemos que ser honestos y decirle a la gente que intentando mantener nuestra posición digna de soberanía,
Claro. eh, nuestra política exterior siempre tiene que ser pragmática y tener claro que tenemos que hacer el intento siempre de cuidar las relaciones con Estados Unidos porque es un jugador de mucho peso y es con quien nos va a tocar navegar por mucho tiempo. No me quiero despedir sin antes podamos explicar un poquito, ya que mencionas las relaciones, democracia, el conflicto entre, si se podría llamar conflicto, ¿verdad? Entre lo que pasó con los diplomáticos que salieron los cubanos entre República Dominicana, si se podría lacerar esa relación entre Cuba y República Mira, Dominicana, explicar un poquito porque quizás hay personas que no entendieron el por qué. mira, la República Dominicana y Cuba han tenido unas relaciones diplomáticas muy buenas históricamente, incluso en los peores tiempos en que Cuba era un país paria en la región. República Dominicana, Balaguer, que era la antítesis, se puede decir la antítesis de Castro, mantuvo relaciones muy buenas con Fidel Castro. Y luego, cuando vino el PLD, Leonel estableció relaciones diplomáticas con Cuba. En el 96, que de hecho Fidel Castro vino a la República Dominicana. Sí, no creo que esto vaya a lacerar las relaciones, porque también los cubanos saben que en Washington hoy hay un gobierno bastante intrusivo y que la República Dominicana, haciendo lo que te estoy diciendo, cuidando esas relaciones, lógicamente eh, toma las decisiones que más le convenga a nuestra política exterior. Ahora, el gobierno cubano tiene que entender que el juego cambió. Ya es imposible que ellos sigan implementando las mismas prácticas, prácticas que son de un gobierno autocrático, de mantener a los atletas prácticamente cautivos y que yo creo que el juego le queda muy poco terreno para correr al gobierno cubano, porque la República Dominicana es amiga del pueblo cubano, pero yo no me siento ser amigo del gobierno cubano. Yo soy amigo del pueblo cubano, respeto al pueblo cubano. Ahora, Que una cosa es una cosa. no, porque el continente está lleno de cínicos que viven pregonando democracia y libertad de expresión aquí, pero en Cuba tú caes preso por dar una lista de precios. En Cuba tú caes preso por decir cuánto cuesta la carne, cuánto cuestan los huevos. Pero tú oyes gente defendiendo eso, una recua de cínicos, con lo cual yo no comparto. Entonces yo pienso que ya es tiempo de que el pueblo cubano recupere su libertad y decida por sí mismo cuál es el modelo político que quiere para regir los destinos de su país. ¿Qué conflicto internacional estamos ignorando y que posiblemente podría afectarnos en los últimos años? Bueno, yo pienso que el conflicto, la tensión, por llamarle así, la tensión que podría estallar en un gran conflicto global es la tensión en el mar de China. Yo creo que aunque está totalmente, literalmente del otro lado del mundo, ese es el conflicto que tiene el potencial, porque pienso que China no quiere un conflicto con Estados Unidos, pero lo tendría sin ningún problema por Taiwán. No, no lo quiere, pero sí por Taiwán lo tendría, porque Taiwán es una pieza no negociable para China. Y si Taiwán da un mal paso, los chinos eh, no tendrían otra opción que utilizar la violencia para evitar que Taiwán consolide su estatus de nación soberana e independiente. Wow, bastante fascinante esta conversación. Yo me he quedado corta porque el tiempo también a veces no traiciona. Y hablar de geopolítica, de verdad que uno se toma 3, 4 Sí, sí, horas porque es claro. bastante amplio. Pero Sí. yo espero que este contenido pueda por lo menos educar un poquito de lo que está pasando a nivel mundial y cómo afecta esto a República Dominicana, Claro. que quizás uno dice, no, eso es muy lejos, No, pero realmente importa. todo está interconectado. Y me quedé con algo, me gustaría que me respondiera rapidito. ¿China es una amenaza o una oportunidad para República Dominicana? Para nosotros es una oportunidad porque si cuidamos los límites de esa relación con China, no tendríamos ningún problema en cultivarla sin que eso nos genere tensiones con nuestro principal socio. Yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista estratégico. La segunda economía del mundo, un país como nuestro, tiene que aprovechar los beneficios que puedan derivarse de esa relación.
Aprovechemos a este internacionalista que habla de geopolítica, que habla de lo que está pasando en el mundo y cómo esto puede afectar a la República Dominicana. Adrián, muchísimas gracias Muchas por gracias a acompañarnos. ti, de Yo verdad. espero verte en otro contenido aquí. Dispuesto a que me invites. Nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos en Expertos con Alba Martínez.